Bueno, como siempre les digo, si alguno escucha este video y quiere compartirlo y sirve de motivación a otro, lo puede hacer, o tiene alguna pregunta me puede escribir por interno. Bueno, directamente o comenzamos el estudio y hoy se va a llamar Ama a tu prójimo como a ti mismo. Sé que muchas veces la gente lo dice fácil, pero decirlo y vivirlo a veces se hace complicado y es difícil. En estos momentos sabemos que principalmente en mi país, en Colombia, está pasando por una situación muy complicada. Hay muchos paros, hay muertes, hay enfrentamientos por ideas políticas, por situaciones que quizás parte del mismo hombre, de la imperfección del hombre, están pasando. Y quizás la manera que se está resolviendo no es la mejor para ninguna de las partes. Y vemos que hermanos colombianos, un policía, uno que está quizás protestando, se están matando entre sí, se están hiriendo, están haciéndole daño a muchas personas de lado y lado. Entonces es complicado. Y aquí casualmente también, después de la pandemia, mucha gente entró en depresión, mucha gente se ha enfrentado en los trabajos, en la desesperación, en la presión que hay, en la gente que piensa que el coronavirus es una manera, que hace otra, que me cuido de esta manera. O sea, hay muchos enfrentamientos que a las finales sabemos que Dios jamás está en la división o en la resta. Jesucristo, Dios siempre está en la suma y en la unión, en la suma y en la multiplicación, más no en la división. Eso es trabajo del diablo. Y a veces nosotros, por falta de conexión con Dios, caemos en eso y podemos pasar a mayores consecuencias, como la que está pasando en Colombia y en muchos países ahora mismo, ¿verdad? Ahora escogimos un texto bíblico para hablar un poquito del tema de amar a tu prójimo como a ti mismo, que se encuentra en Mateo, capítulo 22, de versículo 34 al 40. Yo lo voy a leer para ustedes. Dice el gran mandamiento. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda ley y los profetas. Mira que si vamos a la parte bíblica ahí, los fariseos eran los estudiosos de la ley, los que mantenían la ley en Israel. Y ellos querían siempre preguntarles a Jesucristo. Que a veces le preguntaban a Jesucristo, pero como quiera no entendían. Y le explicaban muy claro, pero ellos no entendían porque estaban con la duda. Y el diablo los tenía con esa duda. Y quisieron tentarle preguntándole a él cuál era el mandamiento más fuerte. Como ellos sabían los mandamientos, conocían la ley, querían preguntarle al mismo Dios hecho hombre cuál era el gran mandamiento. Y él le resumió esos 10 mandamientos en dos, que es amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y dice también que es semejante el segundo, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces queremos hacer puntualizar en 2 puntos hoy, que sería amar a tu Dios, que está en versículo 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Palabras más, palabras menos, cuando habla Jesús ahí que amarás a tu Dios con todo tu corazón y toda tu mente, es entregarte. Tienes que entregarte a Jesucristo, aceptar que eres pecador, confesarle, aceptar que Él murió en la cruz del Calvario por ti, por tu pecado, por mi pecado, y que resucitó al tercer día, e invitarlo que venga a tu corazón. Entonces vas a comenzar a amar a Dios de verdad. No amar a Dios como algo lejos, no amar a Dios como algo que sí es bueno para ti, pero estás distante. No, amar a Dios con una relación personal con Él. Y ahí ese amor por el prójimo, esa división, esa situación que te separa de tu familia, de tu trabajo, de tu gente, de tu hogar, va a comenzar a poder sanar esa herida, o volver a donde debe estar. Nosotros estamos creados para vivir en comunión con Dios y para vivir en comunión con los otros hermanos o con las otras familias, amigos. Ahora, ¿cuál es el segundo punto? Que está amar a tu prójimo, que está en el versículo 39, y dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando habla semejante, es que es tan importante amar a Dios como amar al prójimo. Porque analicen, a veces amamos a Dios que no lo vemos, pero amamos menos a nuestro hermano, a nuestro amigo que está al lado, que sí lo vemos. Entonces, cuando nosotros vamos en contra de ese hermano, en contra de ese amigo, en contra de ese familiar, estamos yendo en contra de nosotros mismos, porque es un hermano de sangre.
A pesar que podamos tener diferencias, a pesar que pensamos diferente, a pesar que tenemos ideas políticas diferentes, ideas de coronavirus diferentes, somos hermanos. Y nuestras diferencias nos hacen un complemento. Acuérdense que hemos hablado en otras ocasiones, las diferencias nos hacen un complemento, mas no nos hacen un problema. Y cuando amamos a Dios, tú amas a Dios y yo amo a Dios, tú y yo no tenemos por qué tener dificultades. Tenemos que amarnos y tenemos que estar unidos como Jesucristo quiere. Para que el amor entre tú y yo pueda reflejar que Jesucristo está en nuestra vida y pueda contagiar a otros que no lo tienen. Entonces es importante entender de que todo este problema que está pasando en el mundo no se va a solucionar con una mesa de diálogo, con la paz o con una guerra. Se soluciona buscando a Jesucristo. Cuando amamos a Dios, vamos a amar a nuestro hermano. Y ahí se va a acabar los conflictos. Se lo digo no porque es la última palabra, es porque Jesucristo en su palabra lo dice. Ahora, como conclusión, quiero mirar lo que dice Mateo 18:20. Quiero leerlo para ustedes. Y habla ahí cómo se debe perdonar al hermano. Y mira lo que dice 19. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, sé que cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mira qué lindo está diciendo. Y el otro, porque donde dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando tú y yo nos congregamos para alabar al Señor, cuando tú y yo nos congregamos para poder amarnos, ayudarnos mutuamente, estamos haciendo, ahí está Dios. Pero cuando estamos peleando, cuando estamos en dificultad, diferencia, ahí no está Dios. Entonces te exhorto a que siempre seas parte de la solución, más no del problema. Ama a tu Dios, acércate a Él, entrégate a Él y después vas a comenzar a amar a tu hermano diferente. Les quiero cerrar con esta reflexión. Yo comencé a amar a mi esposa mejor cuando entendí que amar a Dios primero me iba a hacer ser un esposo que pudiera amar mucho mejor a mi esposa y a mis hijos. Entonces yo les exhorto a eso. Vas a amar a tu hermano mejor cuando comiences a amar a Dios y te entregues a Él. Que Dios los bendiga.